ya inicié la grabación, ¿listo? Ya inicié la grabación, ya inicié la transcripción. Ustedes pueden mirar entonces este proceso. Recordemos, entonces, vamos a hacer un taller súper rápido que me va a permitir a mí hacer dos cosas básicas, ¿listo? Que es lo que ustedes necesitan hacer rápidamente para poder terminar su trabajo, ¿listo? El primero va a ser crear una base de datos y el segundo va a ser obtener, por ejemplo, vamos a obtener los datos de un formulario o algo que me permita a mí obtener datos y poderlos enviar o emitir, ¿listo? Entonces recuerden que Supabase es la herramienta que me va a servir a mí para poder trabajar esta información, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del proyecto de las preguntas, el proyecto del cuestionario, Supabase no va a ser obligatorio, no va a ser necesario, ¿listo? Porque nosotros vamos a trabajar con una herramienta en PHP, ¿bien? Entonces, para poder ingresar, simplemente se dan de alta o simplemente los que quieran no tengan en cuenta y se den de alta, lo pueden hacer. ¿Listo? Gisas, necesito que practiques, por favor. Necesito que apliques la práctica, por favor. ¿Listo? Individuales, individuales. Hay, y los 23 computadores más que hay. Entonces, ustedes para crear un proyecto nuevo lo pueden hacer aquí, miren, le dan este botoncito y crean un proyecto nuevo, ¿bien? Como ya tenemos un proyecto que fue el proyecto de la vez pasada, entonces voy a entrar a ese mismo proyecto, aquí está, se llama prueba. ¿Listo? Si ustedes ven aquí, aquí está el home, muchachos, silencio. Si ustedes ven aquí, aquí está el home, aquí está la tabla, el editor de las tablas, el editor por SQL, y aquí está la base de datos, y aquí está la autenticación, ¿cierto? Aquí está para poder cargar storage, los logs, vean los logs, y la documentación de la API y más información en settings. Bien, entonces, nosotros en este momento ya tenemos esta base. Esta base nos va a servir a nosotros para poder crear la base de datos. Supongo que ese modelo de base de datos ustedes ya lo tienen. Si no lo tienen, sí o sí tienen que tenerlo ya para definir. No pueden agregar muchos datos porque a mayor cantidad de datos, más tiempo de desarrollo y a ustedes no tienen tiempo para desarrollar. Va a ser muy complicado. En lo que se van a enfocar ahorita es en crear un form. Entonces van a ir al Drive, ¿sí? Esto van a hacer ahorita, muchachos. Esto vamos a hacer. Vamos a ir al Drive y vamos a crear un formulario, un Google Forms. Ese Forms me va a permitir a mí poder trabajar las diferentes datos básicos que requiere mi proyecto. Entonces vamos a hacer, no sé, elijamos un proyecto a la... ¿Cuál de todos? A ver, un numerito, Heidi, del 1 al 10. Venga, lo voy a poner aquí. Espérate. ¿Quiénes son los representantes de los proyectos acá? Levanten la mano. ¿Cuántos proyectos hay de representación? Mano arriba, los proyectos en representación. ¿Tú eres de qué proyecto? Cuestionario, ¿cierto? Allá, Camila. Estudiantes. 2 y a verse lo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, voy a poner acá mi nombre y voy a poner aquí, vamos a rifar, entonces, ¿quién va a recibir esta asesoría más puntual de este proyecto? Entonces, vamos a poner aquí, listo, del 1 al 10, muy bien. Muchachos, del 1 al 10, ya les voy a decir el número, ¿listo? Espérenme acá. Ahí está, ya lo anoté. Listo, Heidi, número. 7, no es. Número. Elisa, Eli. 6. El otro representante, ¿quién es? 5, no. Heidi. 3. ¿Alguien le quiere ayudar del grupo de Heidi? ¿No? 2. Del 1 al 10. No. ¿Ustedes qué grupo es? No, te toca volver a comenzar. Entonces, Camila, número 8, no. Heidi.
6 se lo ganó. ¿Quién? No. ¿Cómo así que usted dijo 6? Vamos a hacer la base de datos de ese equipo. No, pero no escuché. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacerlo de cero. Vamos a hacerlo otra vez. Les voy a dar a ustedes 2 oportunidades más por haber ganado. ¿Listo? Entonces, a ver, a la cuenta de 3. Venga, a ver, voy a poner otra vez. ¿Listo? A ver, usted comience. Ya tengo el número acá. 5, no. 2, no. 4, no. Del 1 al 10. 8, ya se lo ganó, mira. Entonces, Iavers. Ahí está viendo la pantalla. Así se escribe Iavers. Listo, entonces vamos a crear rápidamente qué necesita Iavers entre los datos. A ver, ¿qué datos necesita Iavers? Entonces, nombre ahí. ¿Listo? Nombre de ahí. Y aquí sería, supongo, un show browser, ¿cierto? Otro dato. Necesito otro dato. Hagan lo mismo para sus proyectos. Miren qué datos necesita. Nombre, un UID. Muy importante el UID, eso es importantísimo. ¿Qué más necesita? Supongo que una descripción, ¿cierto? La inteligencia artificial necesita una descripción. Descripción. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita Iavers? ¿Qué más necesita Iavers? A ver, ¿no tiene la base de datos ya creada? Simplemente sáquenla de la base de datos. Entonces, ¿qué elementos son los que vamos a generar? A ver, ¿qué más? Nombre, descripción, imagen, necesita una imagen, Iavers necesita una imagen. ¿Qué más necesita Iavers? ¿Qué más necesitan ustedes? ¿Qué más necesitan en la base de datos? ¿Cómo? Bueno, multimedia, pongámoslo aquí. Listo, multimedia. ¿Qué más sería? ¿Qué más? ¿Cómo van? Pero entonces ponen eso y ¿qué? ¿Eso tiene algún análisis o qué se le va a hacer a eso? ¿Qué análisis van a levantar ustedes de eso? ¿Qué preguntas para analizar? Porque la descripción no, todos son cualitativas, necesitan cuantitativas para poder definir. Entonces, un conteo, pongámosle un conteo aquí de clics. Conteo clic. Pongámosle aquí un conteo clic. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? No, es que el análisis lo tienen ustedes. No es el análisis de ese producto. ¿Ven lo importante? Para yo levantar los datos, debo saber muy claramente qué es lo que voy a hacer y qué análisis voy a generar. A ver, si voy a tener una página web con inteligencia artificial, con algunas inteligencias artificiales, entonces, ¿cuál es el objetivo de la aplicación? Bueno, entonces vamos a hacer una segmentación de usuarios para saber qué usuarios son los que están utilizando esa plataforma. Listo, eso se puede hacer en otra tabla, pero aquí la vamos a hacer en esta misma tabla. Vamos a ponerle user ID, ¿listo? Para saber qué usuarios son, para saber en qué edades fueron los que dieron los clics, ¿cierto? Para saber qué registro tuvieron, para saber, sí, toda esta parte.
¿Qué más? ¿Qué más necesitaría esa base de datos? La categoría de esta inteligencia artificial. Piras, miren, ahí tenemos que sentarnos a realizar esa base de datos, porque ustedes no tienen ya claro eso. Y eso no está hecho. Qué peligro. Bueno, pues categorización de eso. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, los de educativa. ¿Qué sería? El nombre del usuario, ¿cierto? Nombre. Entonces, notas ID. Se llama notas ID porque es otra tabla. ¿Listo? Notas ID. ¿Listo? ¿Qué más? La materia ID. O curso ID. Heidi, ¿cuál sería los tuyos? Háganlo, por favor, individualmente sus grupos, por favor. Hagámoslo. ¿Listo? Por ahora lo voy a dejar así. ¿Listo? Categoría ID. De estas categorías vamos a ir internamente relacionando las demás tablas que se necesiten. Bien. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, aquí categoría ID va a ser un número. ¿Listo? Entonces, vamos a guardar nuestro primer elemento para poder crear una aplicación de escritorio. ¿Listo? Vamos a crear una sección de escritorio que me va a permitir a mí, voy a crear esta base de datos así individual. Aquí está. La voy a crear. Listo, vean, miren. Aquí está, se creó. Bien. Ya tenemos nuestra tabla aquí creada. Bien. Entonces, model data y Avers. Esto va a ser un modelo de datos, pero hecho en Excel. ¿Listo? Entonces, dijimos que categoría ID es una nueva tabla. Entonces, aquí sería crear esta tabla llamada categorías, y otra tabla llamada ¿qué? ¿Cuál sería la otra tabla? Users, ¿no? Users. Esta tabla se va a llamar, esa tabla se va a llamar ahí. ¿Listo? Así se va a llamar la tabla. Ya tenemos 3. Entonces aquí la categoría, la nombre de la categoría, nombre categoría. ¿Cuál sería la siguiente? Descripción de la categoría, ¿cierto? Y vamos entonces aquí a crearnos una tabla llamada estadística. Vamos a poner aquí una tabla llamada stats. Bien, ¿para qué nos van a servir las stats? Para poder cargar estas estadísticas con base a el análisis que vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, en categorías está el nombre de la categoría, está la descripción de la categoría, ¿qué más? Un UID, muy importante, el UID ID, aquí en el usuario estaría el nombre. Es que ni siquiera el nombre es necesario, solamente email, token y password, ¿cierto? Ese sería el active, ¿no? El active es importante, si está activo el usuario o está inactivo. Es importante. Listo, aquí está categorías y aquí están los usuarios, y los usuarios también tienen un UID. Esto es muy importante, el UID es un identificador único, recuerden. UID es igual a identificador único. Un UID es igual a identificador único. Bien, aquí está el email, token, password, active, UID. ¿Listo? Las inteligencias artificiales tienen todo esto y aquí me falta muy importante, categoría ID. Y el conteo clic se va de acá. Vamos a utilizar después. Entonces, la idea es crear esta tabla en Supabase. Yo no les voy a crear toda la tabla, ustedes lo van a crear. ¿Listo? Pero lo que sí vamos a hacer es crear un dato. Entonces, aquí vamos a crear nuestro primer dato por ahora. ¿Listo? ¿Tiene alguna duda? Esto ustedes deben haberlo creado. Esto es una forma de crear una base de datos. ¿Listo? Aquí está aquí va a estar mi primer acceso. ¿Bien?
Entonces, nombre del ID, ChatGPT, ¿cierto? 3. ¿Qué? 3.5 Pro. ¿Es Pro o...? Bueno, pongámosle Pro, ¿listo? El UID, bueno, el UID es un número único, no importa. La descripción, entonces, ChatGPT es una app que me permitirá conectarme, poder conectarme a distintos, ellos organizando o respondiendo, ellos respondiendo mis preguntas. Bien, la imagen, entonces la imagen sería, no sé, aquí escribimos ChatGPT y buscamos una imagen en JPG rapidito. Esta puede ser. Vamos a abrirla acá, abrir imagen en una pestaña nueva. ¿Ven? Aquí guardo la imagen, le doy guardar aquí la imagen, le doy. Entonces aquí está, y ya ver, aquí se guarda la URL de la imagen. Multimedia, entonces algún video, ustedes me dicen que algún video de ChatGPT, le vamos a buscar aquí en YouTube, por ejemplo, ¿qué es ChatGPT? ¿Qué es ChatGPT? ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es ChatGPT? Aquí está. Aquí está, por ejemplo, la transcripción. ¿Cierto? Voy a guardarla. Aquí voy a guardar esa transcripción y voy a utilizarla como, voy a pedirle a ChatGPT aprovechando que está acá para que me haga la descripción de ChatGPT. Voy a usar ChatGPT para que me haga la descripción de ChatGPT. Entonces, aquí en un prompt rapidito, dame la descripción en 1200 palabras acerca de esta transcripción. Listo. Entonces ChatGPT me va a dar una transcripción. Mientras ChatGPT me da una transcripción, entonces yo para poner, para poner aquí la descripción más alta, porque no hay una descripción tan buena. Está mala la descripción. Entonces aquí ChatGPT, ¿listo? Listo. Se la va a pedir en HTML mejor. Démosle cancel. Y ahí le escribí. Vamos a darle en HTML para que me la dé de una vez en HTML para que yo nomás tenga que montarla y ya, desde la base de datos me la va escribiendo. Ay, ya no quiso dármela en HTML. Eso le disminuyeron el poder a ChatGPT. Ahora toca pagar para tener el poder real. Vean, no es que ahorita anteriormente sí le daba uno de una vez el HTML. Entonces, vamos a usar esta transcripción rapidito. Vamos a usarla así como está, miren. Miren lo que hay acá, miren. ¿Vieron? Aquí hay algo que les puede servir a usos, vea. ¿Vieron? Aquí se puede crear una tabla llamada usos. Vea, usos. Una categoría de usos. Entonces aquí, nombre del uso. Y aquí, por ejemplo, descripción del uso. De pronto un ID, un UID. ¿Listo? Ese usos también nos puede servir aquí en la categoría principal. Ustedes dirán, ¿por qué está creando un montón de tablas externas? ¿Eso para qué es? ¿Para qué sirve? Lo que pasa es que todas esas tablas están conectadas aquí, ahí. Mírenla. Aquí, ¿qué me falta? Me falta simplemente usos. Usos ID. ¿Listo? Esas son las conexiones que va a tener esta tabla. ¿Bien? A la hora de yo imprimir. Entonces, esta va a ser nuestra conexión. Yo voy a copiar esta información, la voy a pegar aquí en descripción. ¿Listo? Imagen ya la tengo, multimedia none. Contenido clic 0, arrancamos. User I1, categoría I1. Entonces vamos a crear las categorías. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir acá a la data. Entonces, categorías. Nombre de la categoría de ChatGPT, ¿cuál es? Por ejemplo,
Bases de datos. ¿Listo? Chat, GPT, etcétera, son bases de datos. ¿Listo? Y el UI es un número externo. Estadística, las estadísticas ya las vamos a cuadrar. Aquí el usuario. Entonces dijimos que era email, ¿cómo era? Para el usuario. ¿Qué dijimos? Email, password. No, user va a ser el mismo email para no te crear más y más y más cosas, no da. Entonces, email, password, ¿qué más? Active y token. Esas son las cosas más básicas para crear un usuario, lo más básico de todo. ¿Listo? Entonces vamos a crear nuestro primer dato, aquí ya lo vamos a lanzar. Entonces, User ID, ¿cuál es el User ID según esta información? Usos, User ID, acá vamos a poner entonces email, mi email lo voy a crear aquí, @gmail.com, el password del 1 al 8. Por ahora no va a tener, va a ser un true de activo y un token, aquí pongámosle un token a esto. Listo. Ya quedó mi primer usuario y la categoría, dijimos que iba a ser bases de datos y ya vamos a mirar las estadísticas. ¿Listo? ¿Qué uso se le puede dar a ChatGPT? Investigación, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más uso se le puede dar a ChatGPT? Entonces, aquí, por ejemplo, ChatGPT también nos sirve para crear código. Propuestas de código. ¿Listo? ¿Listo? Yo voy a quedarme aquí porque ya estoy grabando. Otros 10 minutos más, al menos para terminar la base, la tabla completa. ¿Listo? Ahí ya se lanza el submit. Ah, bueno, aquí me dice, oye, lanza esta información. Aquí se le da submit. Ahí quedó guardado el acceso. Y vamos a ver cómo quedó esa guardada esa base de datos. Entonces aquí en la I, listo, aquí miren ya cómo quedó. ¿La vieron? Ahí está con su email, ahí está el email, el acceso, la ruta, todo. La categoría, los usos. Entonces los usos, vamos a poner el ID 1 también. ¿Listo? 0 clics hasta el momento, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué estadísticas se le pueden dar? ¿Qué estadísticas se le van a dar? Por ejemplo, una pequeña encuesta, ¿cuál inteligencia artificial prefieres? Entonces, preferencia, ¿listo? ¿Cuál más? Usos de clics. Usos también me va a dar una estadística. Como ustedes van a sacar un listado de usos, ¿cierto? Pueden hacer una pregunta apenas entran a cada acceso y ahí ya quedaría montado en uso, obteniendo la información de usos. ¿Qué más? Popularidad, por ejemplo. ¿Qué tan popular crees que es? Por ejemplo, ahí podrían hacer una encuestica rápida de popularidad apenas entren. ¿Qué otra base de datos podríamos añadir ahí? Usos, preferencias. No, la popularidad son las estrellitas, podrían colocar una valoración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ya la han usado o no, entonces, ¿la has usado? Podría ser, no sé, preferencia es, oye, si la prefiero o no la prefiero, ya. Usos es coger el listado y ver cuál de los listados es más importante. Popularidad es la calificación que tengas qué tanto calificación tiene. Y si la has usado o no. Digamos esas 3 estadísticas por ahora. Ustedes tienen que definir bien eso porque eso ni siquiera está definido y esa va a ser su análisis. Muchachos, acá atención por favor. Necesito que por favor creen una tabla en ese mismo formulario llamada estadísticas para sus proyectos. De una. Miren, aquí se las estoy mostrando.
Ahí está, preferencia, popularidad y la has usado. Yo me voy a quedar en este momento unos 10 minutos más. Ustedes se pueden ir si quieren, no hay ningún problema. Yo me voy a quedar y voy a crear esta tabla, la voy a crear en... ¿Sí? 10 minuticos, no es que ni 10, 5 minuticos. Esta es de media hora, ¿cierto? Este primer descanso es de media hora. El primero es de 20 y el segundo es de 10, de 15. Ah, los dos son de 20. Ah, listo. Entonces, sí, yo me voy a quedar aquí rapidito y armo esto. Entonces, aquí en Table Editor, ahí está. Voy a darle una nueva tabla. Aquí vamos a probar, entonces, esta tabla ¿cómo la vamos a llamar? Se va a llamar, ¿cómo la llamamos? No. Esa tabla se va a llamar ahí. Así se va a llamar, ahí. Es el nombre de la tabla. Estas son las activarlo, no se puede dejar activo porque pues para este proyecto no se podría hacer. Entonces aquí está incremental, tocaría revisar si esto se puede único o no, quitémosle el único. Es una identidad. Aquí no sé cómo poner ese valor en único, no recuerdo. Ah, ya, miren, ¿ven cómo se pueden crear las llaves foráneas? ¿Sí ven? Entonces, más bien, en vez de crear esta, toca crear las otras dos, las que no son llaves foráneas. Entonces, vamos a crear, uso no la vamos a crear para este proceso porque sería muy largo, pero sí, por ejemplo, podemos crear stats. User y stats. Bueno, user ya la tengo, entonces sería solamente crear stats. Entonces aquí, stats. ¿Listo? Estadísticas propias del proyecto. ¿Listo? Y ahí se le da aquí, entonces, ID, dijimos que name, entonces agregamos una columna llamada name. Esto va a ser un varchar acá. Ahí está. Y podemos dejarla si as null. Dime. Espere, paro la grabación.